Te damos la bienvenida al módulo Fundamentos. Empecemos por el mapa completo. El reporte no habla con una sola voz. Son 3 lecturas, y cada una responde a una pregunta distinta. La similitud busca coincidencias con otras fuentes. ¿Esto se parece a algo que ya existe? Las marcas de integridad buscan señales de alteración del archivo. ¿Hay indicios de que el documento se manipuló? Y la escritura con IA estima el uso de modelos generativos de texto. ¿Qué tan probable es que esto lo redactara una máquina? Las 3 son descriptivas, describen, no dictaminan. Ninguna emite un juicio sobre la persona. Nombrar lo que ocurrió es siempre una tarea humana, que se hace leyendo el contexto. Veámoslas una por una. Antes de mirar cualquier lectura, hay algo más simple que resolver, porque de ahí viene la mayoría de los tropiezos operativos: el formato del documento. Debe ser un solo archivo, de menos de 100 megas, en un formato admitido: .docx, .pdf, .txt o .rtf. Y hay un requisito que causa muchos dolores de cabeza: el texto tiene que ser seleccionable. Turnitin lee texto, no imágenes. Una foto o un escaneo sin reconocimiento de caracteres es, para la herramienta, una hoja en blanco. Por eso la prueba infalible es: si tú puedes copiar el texto, la herramienta también. Además del formato, es importante considerar la longitud total del texto. Se necesita un mínimo de texto para generar el reporte. Y aquí hay una distinción que resuelve muchísimas confusiones. Los dos indicadores no piden lo mismo. Al de similitud le bastan 20 palabras en adelante. El indicador de IA es bastante más exigente. Necesita desde 300 palabras y hasta 30.000. Y no cualquier palabra, sino lo que se llama texto calificado, prosa continua, no listas ni tablas. En la práctica, esto significa que un poema de 120 palabras genera similitud, pero no genera indicador de IA. Es el comportamiento normal de la herramienta, no un error ni una señal. De ahí que ciertos reportes tengan solo similitud y no detección de texto escrito por IA. La primera lectura, la similitud, reconoce ecos. Marca las frases que ya aparecieron en otros textos. Imagina un lector con una memoria enorme que señala: esta frase ya la leí en otro lado. Eso hace la similitud. Compara el trabajo con su base de datos, Internet, publicaciones académicas y trabajos de estudiantes, y resume las coincidencias en un porcentaje. Pero reconoce coincidencias para revisar, no para concluir. Porque reconocer un eco no explica por qué está sonando. Que una frase coincida no nos dice todavía si fue una cita bien hecha, una expresión de uso común o algo que valga la pena conversar. Eso se mira con calma, con los ojos del docente. Y aquí hay una creencia muy común: pensar que mucha coincidencia equivale, por sí sola, a que algo se hizo mal. No es así. Coincidencia no es lo mismo que uso indebido, y hay muchísimas coincidencias válidas. Una cita textual bien entrecomillada y referenciada, la lista de bibliografía al final, o frases técnicas que en una disciplina se dicen siempre igual. Hay trabajos que por su naturaleza se apoyan en muchas fuentes y aún así están impecables. Un 10% puede merecer una segunda mirada si son frases ajenas sin crédito. Un 95% puede estar perfecto si todo está citado. Nombrar lo que ocurrió es una conclusión humana basada en el contexto, no un cálculo matemático del sistema. La segunda lectura son las marcas de integridad, que señalan indicios de que el archivo pudo manipularse. La pregunta que responden es: ¿hay señales de que se alteró el documento con cambios invisibles a simple vista? Aquí la herramienta ya no mide coincidencia. Alerta ante 2 anomalías técnicas: el texto oculto, letras blancas sobre fondo blanco, que sirven para alterar el conteo de palabras sin que nadie las vea, o para dar instrucciones a alguna IA que apoye la calificación. Y los caracteres reemplazados, letras sustituidas por otras de aspecto casi idéntico, una A latina cambiada por una alfa griega, que rompen las palabras y dificultan el reconocimiento de similitud. 2 advertencias: el estudiante no ve estas marcas en su interfaz, y es una señal técnica para observar de cerca, nunca una conclusión sobre la intención de nadie. La tercera lectura funciona distinto a las otras 2. El indicador de IA no afirma, pronostica.
como el clima. Un reporte meteorológico nunca dice va a llover, dice 80% de probabilidad de lluvia. Aquí ocurre igual. Un modelo estadístico estima qué tan probable es que ese texto lo escribiera una máquina. Pero hay una diferencia con el clima que conviene tener clara. El indicador no nos muestra esa probabilidad. La calcula por dentro y solo entrega el resultado. Marca los fragmentos donde la probabilidad es alta y deja sin marcar aquellos donde es baja. Nunca veremos un 70% de confianza sobre un párrafo. Veremos qué partes quedaron marcadas y cuáles no. Además, es fundamental tener en cuenta que como todo pronóstico, puede fallar. Veamos cómo. Puede fallar de dos maneras opuestas. Y la primera es indicar más texto generado por IA del que realmente hay. Es el falso positivo. Marca como IA lo que en realidad escribió una persona. ¿Cuándo pasa? Curiosamente, muchas veces por buenas razones. Cuando solo se le pidió a la IA corregir la gramática. Cuando el texto quedó muy pulido o muy editado. Cuando se usó una traducción con IA. O cuando el estudiante no es hablante nativo o tiene una escritura muy estructurada. En ninguno de estos casos hizo otra cosa que escribir su trabajo, y sin embargo, los números del reporte pueden ser altos. Tenerlo presente nos evita el error que más nos importa evitar, dudar de quien hizo bien las cosas. La segunda forma de fallar es la opuesta. Indicar menos texto generado por IA del que realmente hay. Es el falso negativo, y deja pasar como escritura humana un texto que sí hizo una IA. Se le escapa sobre todo cuando ese texto no se entrega tal como salió de la máquina, cuando hubo un parafraseo del original, cuando se empleó de forma intencional un software para humanizarlo, o cuando la salida de la IA fue reescrita bastante a mano. Cuanto más se reescribe el original, más difícil le resulta al detector reconocerlo. ¿Y acierta con la misma precisión en cualquier tipo de trabajo académico? No. Y conviene saber dónde flaquea, porque nos toca muy de cerca. La primera condición es el idioma. En español pierde sensibilidad, sobre todo frente a texto de IA parafraseado o humanizado. Como la enorme mayoría de nuestros trabajos están en español, contemos de entrada con que se le escaparán casos. La segunda son los textos cortos. Se requiere más cautela por debajo de 300 palabras. Y la tercera es la prosa no continua. No evalúa bien listas, tablas de datos, bloques de código, poesía ni referencias bibliográficas. El número pierde fuerza fuera del inglés y de la prosa larga. Y no solo cuenta la estructura del texto, también quién lo escribe. Ese quien escribe toca de lleno la equidad académica. Un valor alto puede reflejar un estilo de escritura, y no una falta. Quien redacta de forma sumamente clara, repetitiva o formulaica, por su manera de procesar la información o por su lengua materna, produce estructuras predecibles, y son justamente esas estructuras las que el algoritmo puede marcar como generadas por IA, elevando el valor sin que exista falta alguna a la integridad. Escritura clara, estructurada o repetitiva no es lo mismo que escritura de máquina. Leer únicamente el número final puede invisibilizar estilos de redacción humanos y perfectamente legítimos. ¿Qué tanto puede confiarse en este número? Hay que reconocerle algo a Turnitin. Es de las herramientas más transparentes sobre sus propios límites. Según sus cifras, detecta cerca del 85% de la escritura hecha con IA y mantiene los falsos positivos por debajo del 1% a nivel de documento. Los estudios independientes matizan ese retrato. Capta bien que hay IA, alrededor del 91% de las veces, pero subestima cuánta, que baja a cerca del 55%. Y confirman que la detección cae de forma marcada cuando el usuario editó o parafraseó el texto. De ahí una lección que vale para esta y para cualquier otra herramienta. Ninguna acierta el 100%. Lo que la vuelve confiable es el contexto en el que la usamos y cómo eligió equivocarse. Y dado que puede equivocarse, ¿hacia qué lado eligió hacerlo? Turnitin tomó una decisión explícita. El falso positivo es el error que se minimiza. Se mantiene por debajo del 1%. El falso negativo es el error que se acepta. Prefiere dejar pasar algún texto de IA como si fuera humano antes que señalar como máquina lo que escribió una persona. ¿Y cómo inclina la balanza? Asumiendo siempre que, como mínimo, un 15% del texto es escritura humana.
Ese margen es lo que protege al estudiante. La herramienta elige equivocarse hacia el lado que lo cuida. Si tuviéramos que resumir este módulo en una sola imagen, sería esta. El reporte es una brújula que orienta la mirada, no un juez que dicta sentencia. Ni un valor alto ni uno bajo prueban nada por sí solos. Un porcentaje alto puede ser perfectamente legítimo y uno bajo puede esconder algo que valga la pena revisar. Todo depende del contexto. Cada lectura es una señal que cobra sentido cuando la miramos con el trabajo delante y con nuestro conocimiento del estudiante. La brújula orienta hacia dónde mirar. Leer el contexto y actuar es siempre humano. Y esa mirada humana empieza por una actitud concreta, la presunción de buena fe frente al reporte. Cuando observamos un reporte con múltiples marcas, siempre empezamos por una conversación, porque detrás de esas señales la explicación más frecuente es mucho más cotidiana. Errores de citación, un parafraseo incompleto o sencillamente el desconocimiento del formato. Las marcas en el texto son una invitación a revisar juntos el proceso de escritura, no una prueba de mala intención. Partir de la confianza no es ingenuidad. Es la base sobre la que se sostiene cualquier comunidad académica, y es lo que hace posible que el estudiante aprenda del error en lugar de esconderlo. Con esto llegamos al final de este módulo. En la sección de recursos del curso encontrarás documentos que te serán de utilidad. Para este módulo, la guía de lectura del reporte de IA de Turnitin, que recoge en pocas páginas lo que acabamos de ver. Ya estás listo para continuar con el siguiente módulo.